Entonces mi tema son los polímeros, las aplicaciones, sus ventajas y por qué son necesarios en la vida diaria, pero a su vez el efecto que tienen sobre el medio ambiente y las posibles formas de contrarrestar estos efectos que tienen negativos en el medio ambiente. Inicio hablando, por los que no saben de polímeros, una definición muy simple. ¿Qué son los polímeros? Son unas moléculas gigantes de los cuales depende la sociedad en todos los artículos que utilizamos a diario, como son los utensilios de la casa, bueno, como lo ven ahí, los utensilios a diarios, objetos, artículos electrónicos, eléctricos, pero también hacen parte de la base de todos los procesos de la vida, como son las proteínas. La composición de los polímeros. Realmente el polímero se forma de una unidad que llamamos monómeros y se repite muchas veces. Su nombre es poli, de muchos meros de unidad. Entonces aquí podemos mirar, no funciona, muchas unidades que se unen químicamente para dar una molécula grande, y cuando ese monómero es el mismo, decimos que tenemos un homopolímero. Pero si tenemos diferentes monómeros, formamos un heteropolímero. ¿Qué pasa? Esos heteropolímeros o homopolímeros pueden ser lineales, pueden ser ramificados, pueden entrecruzarse una cadena con otra. Eso permite las diferentes propiedades de cada polímero y la infinidad de clases de polímeros que podemos tener y su variedad de aplicaciones. Químicamente, entonces, un polímero se representa por su unidad monomérica, que es la que vemos al inicio. Eso se une, como dije, covalentemente, químicamente. Entonces, la unidad que se repite se le coloca entre corchetes y se le pone un número, su índice, que indica el número de veces que se repite. Ese número de veces que repite va a incidir en las propiedades que tiene ese polímero. La reacción por la cual lo obtenemos se llama polimerización. Vamos a ver la clasificación de los polímeros. Podemos decir que hay dos grandes clasificaciones, son naturales o son sintéticos. Naturales son los que vienen, generalmente son biodegradables y vienen de fuentes naturales o de organismos. Tenemos, por ejemplo, las proteínas, los polisacáridos, o también tenemos que vienen de plantas o árboles, como son el caucho. En los sintéticos tenemos tres tipos importantes. Uno de ellos son los termoplásticos, que son simplemente estas cadenas largas que son lineales, pero están separadas unas de otras. Tienen unas propiedades diferentes porque ellos con temperatura se vuelven líquidos. Entonces permiten el moldeo y hacer muchos artículos muy fácilmente. Tenemos el contrario, que son estas cadenas se entrecruzan muchísimo químicamente. Eso entonces da un polímero que es muy rígido y obviamente sus propiedades son diferentes a estos que son muy flexibles.
y tenemos un intermedio que estas cadenas se unen químicamente, pero no tienen tantas uniones como acá. Tenemos los elastómeros o los cauchos. Estos, por ejemplo, si los calentamos, se descomponen. Estos los calentamos, se vuelven líquidos. Entonces, eso nos hace que tengamos materiales muy diferentes, controlando esas uniones químicas y con distintas propiedades. Entonces, voy a iniciar como para dar una definición de los naturales, los sintéticos, y después pasar a hablar de sus aplicaciones. En los naturales encontramos las proteínas. Son indispensables para la estructura y función de las células. Son polímeros de alfa aminoácidos. Hay 20 distintos tipos de monómeros que si ellos se combinan diferentemente nos dan una proteína diferente y que tiene una aplicación diferente también. Tenemos, por ejemplo, los monómeros que tienen grupo amino, grupo ácido, todos tienen lo mismo, pero su sustitución en este carbón es diferente. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos una proteína que tiene 4 de estos y me da un polímero. ¿Por qué son importantes? Bueno, entonces la diferencia está en el número y la secuencia de estos monómeros en la proteína y también de la función que desempeñan en el organismo. Pueden ser proteínas estructurales o proteínas con actividad biológica. Las estructurales son aquellas que intervienen en la constitución de los tejidos, como es el caso del colágeno que está en la piel, en los ligamentos, en los tendones, en los huesos, pero también tenemos con actividad biológica que son catalizadores, como ejemplo enzimas, o pueden ser mensajeros químicos como las hormonas, o pueden ser actuar en el transporte como la hemoglobina, en el transporte de oxígeno. También hablaba que en los naturales está polímeros que provienen de árboles, de productos de árboles, como es el caucho. Acá en este caso tenemos que el látex que sale de este árbol, con él se puede hacer llantas, neumáticos, botas o estacas para cercos. ¿Y en qué consiste? Simplemente el monómero es un isopreno que químicamente entonces da una cadena larga, pero da un líquido muy viscoso. Entonces es necesario entrecruzarlo con azufre. Ese proceso se llama vulcanización, entonces nos produce el caucho, que tiene unas grandes aplicaciones. El almidón, todos lo conocen, su monómero es la glucosa. Muchas unidades de glucosa me dan el polímero del almidón, pero si podemos ver aquí hay unos que son glucosas que están en forma lineal, pero otros entrecruzados. Entonces el almidón está constituido por amilosa, que es la que es lineal, y la otra entrecruzada, que es amilopectina, que todos conocen el almidón, que es fuente de energía y está en los organismos vegetales. También tenemos la celulosa, de este ni hablar porque lo conocemos, que se encuentra en el algodón, en células vegetales, en la madera, y sirve para papel, para
aditivos de alimentos, recubrimiento de tabletas en farmacia. Ácido poliglicólico, este sí es sintético, me quedó mal ubicado acá, pero es biodegradable y se utiliza, se degrada, es un éster, todos los ésteres son degradables, son los que tienen una función, ácido reemplazado con un radical orgánico y con agua se pueden degradar. Este, por ejemplo, se usa en suturas y puede en 4 semanas pierde toda su fuerza y en 6 meses puede ser absorbido por el organismo. Paso a estos que son los polímeros sintéticos, parte de la controversia que hay por su efecto en el medio ambiente. Pero después de que me escuchen, vamos a ver, puede haber vida diaria sin polímeros. Quiero que después de la presentación puedan decidir si la hay o no la hay. Bueno, en los sintéticos es lo mismo, un monómero que me da un polímero. En este caso tengo un ejemplo que es el tetrafluoruro de etileno que me da el polímero teflón. Todo mundo lo conoce, que lo utilizamos, se utiliza como antiadherente en todas las sartenes de cocina. Voy a hablar en general de las propiedades de todos los polímeros en general. ¿Por qué son buenos? Porque son resistentes a golpes. Si tenemos vidrio, un recipiente de vidrio se cae y se rompe, porque son resistentes al calor y a cambios en temperatura, son resistentes a la oxidación y a los ácidos, pueden ser flexibles controlando estos enlaces, pueden ser flexibles, pueden ser rígidos o pueden ser elásticos, pueden ser impermeables, moldeables. Estos termoplásticos que dije con temperatura se vuelven líquidos y se pueden moldear fácilmente. Los puedo hacer de alta o baja densidad. Entonces, las ventajas: el uso de plásticos disminuye el consumo de energía en su producción con las emisiones de CO2. El peso es bajo comparado con otros materiales, entonces el uso de materias primas es menor y el costo del transporte es mucho más favorable. Son eficientes. Si yo escojo bien el polímero para una aplicación determinada, es eficiente. Si está bien escogido, entonces con sus propiedades adecuadas es eficiente en la aplicación que le dé. Aplicaciones muy generales son las siguientes: en alimentos, envases, empaques, en la industria automotriz, en la construcción, en farmacia, en artículos eléctricos y electrónicos, en productos médicos. Y vamos a ver, por ejemplo, qué propiedades, por qué se usa en empaques, envases. La primera, bueno, son livianos, resistentes a impactos, alargan la vida de los alimentos, seguros porque no permiten el paso de oxígeno o de otros gases que dañen los alimentos, ahorra el 40% en transporte, son durables, pueden ser rígidos o flexibles, buena presentación y pueden tener diseños variados. Entonces, el uso en construcción y en transporte. Son resistentes a impactos y a la intemperie. Por ejemplo, un bumper de un carro tiene que ser resistente en un choque, y eso está haciendo inclusive
previniendo que el daño en el accidente a las personas que vayan en él pueda ser mayor. Fácil procesamiento, resistentes a la corrosión, disminución de combustible por el menor peso, durables, y como son durables, esto representa economía. En la construcción se utiliza en tuberías, en ventanas, en techos, pisos, cocinas, aislamiento de edificios. En la industria del transportes, neumáticos, llantas, búmperes, carrocería. Bueno, todos sabemos, casi todo el material de un carro lleva polímero. En medicina, por ser inertes, por ser livianos, flexibles, moldeables, entonces se utiliza para preparar muchos jeringas, tubos, bolsas, guantes, prótesis, corazones artificiales, venas, arterias, muchas otras cosas. Estos polímeros entonces ofrecen grandes ventajas y brindan confort y comodidad. Entonces hace que sean muy importantes en la vida diaria. Miremos acá un ejemplo de todos los artículos que se pueden hacer con polímeros. Tenemos tenis, tenemos tapetes, tenemos artículos de deportes, celulares, televisores, equipos de sonido, llantas, botellas. ¿Qué pasa? Que todas esas buenas propiedades se convierten en un problema ambiental porque no se degrada. La degradación consiste en que ese polímero pierda su estructura y sus propiedades y termine ¿qué? Volviéndose CO2 y agua. En ese caso no habría problema. Esto no pasa con estos polímeros. Esto sería lo ideal en un polímero, que con el tiempo pudiera no deje residuos. Entonces, el efecto, al contrario de lo que son los polímeros naturales, estos polímeros sintéticos no son biodegradables y demoran muchos años en su degradación. Una bolsa de polietileno, una bolsa de leche, puede demorar 150 años en degradarse. Si tenemos un vaso de polipropileno que es más rígido, puede demorar más de 150 años. Esto conlleva a la acumulación de desechos tóxicos y por consiguiente un deterioro ambiental. Estas son las consecuencias. Vemos rellenos sanitarios copados de plásticos, también vemos playas llenos de plástico, residuos electrónicos por montones. Entonces, no solo matan la flora y la fauna cuando llegan a los ríos o a los mares. El compromiso tiene que ser una reducción no de los polímeros, de los desechos plásticos. Entonces, ¿qué se plantea? Que haya un equilibrio entre su uso y la protección del medio ambiente. Entonces, aquí planteo algunas soluciones. Una es la reutilización. En vez de estar con botellitas plásticas de agua, tener el termo, eso que se puede reutilizar. Esa sería la más sencilla. El reciclado, del que les voy a hablar más adelante, la recuperación energética o enterramiento, eso sería lo último, porque allá igual no veríamos la contaminación, pero estaría enterrada. Lo más importante son el desarrollo de polímeros biodegradables. ¿Qué son los biopolímeros? Los biopolímeros vienen de fuentes renovables.
son inertes y pueden ser incorporados o implantados dentro de un organismo vivo para restaurar o reemplazar alguna parte que se necesite en el organismo reponer, prótesis, marcapasos, articulaciones en biomédicas, se usa para eso, segmentos de arterias, suturas, en farmacia, en nanopartículas para la liberación controlada de medicamentos, en ingeniería de tejidos para la regeneración de huesos. Aquí están las propiedades, generalmente no son citotóxicos, promueven interacción entre la célula y el sustrato, no producen la mayoría respuesta inflamatoria, son compatibles químicamente y estables en el organismo por un largo tiempo. No podemos, un biopolímero que se degrade en unas pocas horas tampoco nos sirve porque no cumple su función. En ingeniería de tejidos facilitan el crecimiento del tejido y preparan tejidos biológicos para defectos o pérdida de tejidos. En uso farmacéutico, se está implementando muchísimo actualmente y hay gran investigación, inclusive llevamos a cabo investigaciones en esta área en el grupo Ciencia de los Materiales. ¿En qué consiste? Es en el transporte de principios activos a un sitio deseado del cuerpo, el cual es el que está enfermo. Entonces, ¿qué pasa con estos nanotransportadores? Reducen los efectos secundarios. Todos los medicamentos van a llegar a cualquier órgano una vez ingeridos, o bien sea que se apliquen por inyecciones o en forma oral, se van a distribuir en todo el organismo y todo el mundo habla de los efectos secundarios. Si este medicamento principio activo va encapsulado y vamos a hacer lo posible de que llegue al sitio enfermo, entonces vamos a evitar esos efectos tóxicos. Como en su recorrido por el organismo se va a perder principio activo, si lo llevamos encapsulado hasta el sitio donde debe efectuarse, entonces no vamos a perder el principio activo. Facilita la administración, se puede diseñar si es por vía intravenosa o por vía oral, facilitando entonces su llegada. Se aumenta la disponibilidad, ya dije la pérdida, muchos medicamentos no son solubles, entonces esa falta de solubilidad hace que solo el medicamento, la parte que se solubilizó, llegue. En esta parte, vectorizar, se pueden vectorizar. La palabra vectorizar implica que generalmente pongamos un órgano que está afectado por el cáncer. Ese órgano enfermo secreta, por ejemplo, folatos. Entonces, el nanotransportador en su superficie se le puede químicamente colocar un ácido fólico. Entonces, ese nanotransportador puede llegar exactamente cuando llegue a este sitio que está enfermo, ese folato lo atrae porque químicamente son afines. Entonces, el hecho de estar encapsulado se minimiza la degradación de este principio activo. Otros usos en medicina son los stent, las prótesis, corazones artificiales, restitución de cartílagos, venas o arterias. Entonces, las ventajas.
como ellos se biodegradan, entonces los residuos reducen en masa y aún en volumen. La vida de los vertederos entonces termina aumentándose. El impacto ambiental es reducido porque vienen de productos naturales o de recursos naturales, no se consume petróleo, la mayoría de los sintéticos vienen de derivados del petróleo, se evita la emisión de gases, posibilidad de ser compostables con beneficio a la fertilización de suelos. Es importante que, como comentaba ahora, control de su grado de biodegradabilidad del diseño mismo. Eso se puede controlar para que no se degraden muy rápidamente. En los polímeros biodegradables tenemos, como les hablaba al inicio, el almidón, celulosa, pero también hay otros sintéticos que hablaba que en la mayoría son ésteres que se degradan por contacto con el agua. Los tipos de degradación. Hay biodegradación que es por microorganismos, enseguida hablamos un poco de ella, la degradación hidrolítica por contacto con el agua, la degradación térmica que es por calentamiento o la fotodegradación que es por acción del sol. En la biodegradación dije que son microorganismos, bacterias, hongos, protozoos. Puede llevarse en presencia de oxígeno o sin oxígeno, siendo más completa y que libera energía la que está en presencia de oxígeno, o sin oxígeno también puede haber una reducción parcial y menos producción de energía. En la parcial, entonces, el material pierde sus propiedades. En la total, pasa a CO2 en agua, no dejando residuos. Y estas son las reacciones. Si es en oxígeno, nos produce metano, biomasa. Y si es sin oxígeno, no produce metano, pero produce CO2 de agua y posiblemente más residuos. En los almacenes, estos de cadena, han sacado unas bolsas muy mal llamadas biodegradables. Cuando salieron en el laboratorio nos tomamos el trabajo de analizar y mirar si eran biodegradables. Y lo que pudimos ver, le corrimos el espectro. Este espectro en la parte superior corresponde a un polietileno. Las bolsas antes todas están hechas de polietileno. Estas bolsas que sacaron, entonces hicimos este análisis y vimos que tienen polietileno. Aquí esta bandita tiene las mismas bandas, pero adicionalmente se ve esta banda más gorda acá, que químicamente, haciendo este análisis, que es un espectro infrarrojo, esta banda corresponde a carbonato. ¿Qué pasa? El carbonato es soluble en agua y esta bolsa es mucho más peligrosa que tener una bolsa que no tenga carbonato. ¿Por qué motivo? Porque si esta bolsa que cae al río o cae al mar, el carbonato se solubiliza y el polietileno queda en micropartículas que en esta forma pueden ser comidas por los peces, creándoles problemas a su organismo interno. Si la bolsa está entera, el pez no se la come. Entonces, este tipo de bolsas considero que puede ser un problema mayor para la fauna,
Bueno, este es otro análisis que se hizo solo por demostrar, es un análisis termogravimétrico, que la bolsa se descompone con temperatura. Esto es una degradación térmica. Pero si vemos aquí queda un residuo de 20%, y aquí hay una degradación a 600 y pico, que es la temperatura de degradación del carbonato a CO2 y calcio. Entonces, esto considero yo que es un problema mayor, este tipo de bolsas. Desventajas de los biopolímeros. Es necesario controlar ese proceso de degradación para que puedan, es decir, cumplir su función, que se degraden después de cumplir su función. Tienen baja resistencia a la humedad. El reciclado mecánico es más complejo porque son menos resistentes y sus propiedades mecánicas son malas. Por eso otros polímeros sintéticos no es posible reemplazar con biopolímeros polímeros rígidos. Por tanto, la otra alternativa es el equilibrio entre el uso y la protección del medio ambiente. Entonces, ya habíamos hablado de esas posibilidades. Quiero dedicarme acá al reciclado y a la recuperación energética. Entonces, si queremos hacer reciclaje o recuperación energética, lo primero que tiene que hacer este gobierno es aplicar unas medidas legales para prohibir la llegada de plásticos a la basura. Todos los plásticos deberían ser recogidos. Incentivar inversiones en esquemas e infraestructuras de la recogida de estos plásticos. Esta semana, el lunes 28 se inició una prueba piloto de reciclaje en Medellín. La primera máquina fue ubicada en la estación Universidad, en la cual las botellas plásticas, envases de vidrio y latas se cambian por recarga de la tarjeta cívica. Ya esto es algo, pero no es suficiente. 40 envases dan un pasaje el metro. En otros países también hay un problema de este deterioro ambiental por el plástico. En Econoticias este martes salió que en Kenia en los últimos 10 años habían intentado prohibir las bolsas plásticas. Ya se prohibieron y les pusieron multas altísimas y hasta penas de prisión hasta de 4 años. Entonces, ahora voy a hablar un poquito de los tipos de reciclaje que hay. El reciclaje mecánico primario es que el material inicial se reprocese para obtener el mismo material inicial con propiedades idénticas. Se aplica a estos polímeros termoplásticos que uno los puede volver líquidos y moldear con temperatura. Entonces, para esto ha existido la Sociedad de Industria del Plástico, ha pedido a todas las empresas, por norma, que marquen las botellas o bolsas plásticas que fabrican. Entonces, y les ha dado un código. Por ejemplo, la botella debería tener en la parte de abajo, en esta parte de abajo, en el fondo, este triangulito
con un número 1, 2, 3, 4, 5, 6 o 7 y el número indica qué tipo de plástico es. Aquí es tan irresponsable la industria que unas no lo tienen o lo tienen en la etiqueta, donde esta etiqueta se puede quitar fácilmente. Este código facilitaría el reciclaje para hacer este reciclaje mecánico primario. Por ejemplo, acá tenemos que el número 1 es polietilenglicol, es este. Aquí está marcado con 1 el triangulito y dice polietilenglicol, PETE, con el que se hacen estas botellas de Coca-Cola o las botellas de agua, jarras, bandejas. Bueno, hay otro, por ejemplo, el 2, es un polietileno de alta densidad. Tiene propiedades distintas, quiere decir que van a tener unas propiedades mecánicas diferentes. Entonces, con ese se hacen botellas, jugos de champú, botellas para detergentes, para champú. El PVC es el que está marcado con 3, ese ya es para bolsas de sangre, catéteres. El polietileno de baja densidad para leche. Si nosotros vemos una bolsa de leche, aquí, una bolsa de leche tiene el triangulito e indica el número 4. Entonces es un polietileno de baja densidad. Por ejemplo, este tarrito de yogur está marcado con 6, este sí lo tiene el triangulito, quiere decir que es un poliestireno. Este de acá, ya se me olvidó qué número tiene, pero miren que la resistencia de cada envase es distinto, entonces con unas distintas aplicaciones. Eso ayuda a hacer más efectivo este reciclaje primario, que implica recolección en la fuente, separación de otros polímeros diferentes, que esa se puede hacer o bien por el código de números, por el color y por la forma y por la resistencia o por cualquier otra, como el peso, otra propiedad como el peso. Después hay que separarlo de polímeros diferentes, remoción de otros materiales como las etiquetas, lavado, secado, triturado y después simplemente sometido a temperatura para volverlo líquido y moldearlo. Hay un reciclaje secundario que es cuando está contaminado el plástico. Entonces con él vamos a obtener un polímero de unas propiedades menores que tiene un problema, que cada polímero por sus propiedades se vuelve líquido a una temperatura distinta. Entonces si tuvimos que, está contaminado con uno que se vuelve líquido a una temperatura más alta, es posible que el que se vuelva líquido a una temperatura menor, cuando se sube hasta allá, ya llegue a la descomposición, entonces pierda sus propiedades. También hay un reciclaje terciario que es simplemente coger todo ese plástico, calentarlo en temperaturas de 370 a 400 veces, a 420, se generan gases. Esos gases se enfrían, se condensan, ese producto es como un petróleo con bajo contenido de azufre. Por cada tonelada de residuo plástico se obtiene 750 litros de diésel y 250 litros de querosene. Las ventajas es que no hay que hacer una separación de estos. Y tenemos
La gasificación es muy similar, simplemente que no condenso, sino que cojo los gases para producir otros productos químicos. Es de alto costo. Y esta es muy importante, la recuperación energética, porque se aprovecha al máximo el calor calorífico, que es similar al de otros combustibles como el gas natural o aún superior al carbono. Esta está probada técnica, económica y medioambientalmente. Por ejemplo, en Dinamarca recupera el 98% de los residuos plásticos, de los cuales, bueno, los utiliza en electricidad o en calefacción. En Viena es otro buen ejemplo, hay una planta en Spitalo que es recuperadora de energía, procesa 60.000 toneladas de residuos y algunos con una eficiencia del 86%. Lo dedica a la calefacción y al sistema de red eléctrica. En los termoestables, esos polímeros que dije que eran muy rígidos, que con temperatura se descomponían, a ellos lo más importante es con un control de temperatura hacer la recuperación energética de ellos. Hay un reciclaje químico que es simplemente tratarlo con ciertas sustancias químicas para recuperar el monómero, los iniciales. Bueno, una de las cosas que siempre tenemos que tener conciencia y tener algunos tips, bueno, cómo son útiles, pero cuando los puedo reemplazar por otro tipo de material, pues debemos hacerlo. En el caso, por ejemplo, de no utilizar vasos plásticos si tenemos vasos de vidrio, utilizar cuchillos metálicos en vez de plásticos, en vez de bolsas plásticas utilizar bolsas de tela. Si vamos a utilizar desechables que sean biodegradables, por ejemplo, se están haciendo estos vasos, pitillos de almidón de yuca o de almidón en general. Productos de plástico reciclado. Aquí vemos, por ejemplo, plataformas para parada de buses, jardineras, separadores de carriles de bicicletas. Por ejemplo, 80 botellas de PET, de esas de Coca-Cola, se sirven para hacer una chaqueta. O camisetas también se hacen con las botellas de PET. Se hace madera para todo tipo de montajes, para tableros, bancos, jardineras, tarimas, para vallas de la carretera, pues en vez de alambre, cercas de lotes, paneles aislantes, ladrillos, pollos para cocina, bloques para pisos. Miremos aquí también se pueden hacer muchos artículos decorativos. Lo más importante también es que saber qué tipo de plástico utilizo en tal aplicación, que tenga la suficiente resistencia mecánica para que no se dañe al otro día. Entonces, es importante, por ejemplo, un polietileno de alta densidad. Ya se sabe qué materiales son adecuados producir con él. Un polietileno de baja densidad, porque su propiedad es diferente, su propiedad mecánica. Entonces, hay otro tipo de aplicaciones. Lo mismo acá, inclusive la literatura ya trae ese tipo de aplicaciones diferentes que tiene
cada tipo de plástico. Bueno, hay también aplicaciones ecológicas en la agricultura, películas para protegerlas, por ejemplo, el banano, sistemas de liberación de fertilizantes en la pesca, redes, fibras, anzuelos. Mire, en esta tabla que mostré arriba, en la parte superior está la utilización original y cuál utilización. Si puede ser utilizarlo haciendo lo mismo o otras cosas, o otros artículos diferentes. La conclusión de mi charla que quiero que les quede claro es reducir, reutilizar y reciclar, porque hay que cuidar este planeta que es un deber de todos. Buenas noches. Quería pues como preguntarte respecto a la reutilización de botellas PET. Con el tema de radicales libres, pues había leído algo respecto a que el agua o el envase constante en una botella PET generaba como la liberación de ciertas partículas del agua y eran pues como perjudiciales para la salud, respecto pues a la conservación de los alimentos, pues que era característica de los polímeros. No entiendo la pregunta exactamente, que si voy a reutilizar, ¿puedo tener contaminación en el agua que, por ejemplo, puedo echar? O el líquido que quiera pues almacenar para consumo. No, lo mismo pasaría cuando tienes, por ejemplo, un termo. Ese es hecho de plástico y lo reutilizas sin ningún problema. Buenas noches. Dos preguntas. La primera, usted al principio dijo que los plásticos disminuían el uso de energía y las emisiones de CO2, pero no me quedó claro con respecto a qué, otro tipo de materiales. Bueno, el peso, por ejemplo, de un polímero es distinto, es muy bajo comparado con otro material. Ya, ese peso implica que la materia prima que tienes que utilizar es más poca y la materia prima es un derivado del petróleo. Ese por un lado. Si tienes menos materia prima orgánica, entonces la emisión de CO2 va a ser menor. Las dos son pues, complementarias. Utilizo menos, produzco menos. Muchas gracias. Y gasto menos. Gracias. Y la segunda es que, bueno, están todas estas propuestas sobre el reciclaje de varios tipos de polímeros, pero la pregunta es ¿qué tan organizados estamos a nivel Colombia o por lo menos local? Usted en lo que sepa, porque de lo que yo he escuchado es que, por ejemplo, hay ciertos tipos de plástico que no son reciclables. Yo tenía entendido, por ejemplo, que los vasos plásticos, estos los desechables, platos, cuchillos y demás, no son reciclables, y lo mismo del poliestireno expandido, que nosotros lo conocemos como el icopor, que tampoco es reciclable. ¿Usted qué sabe y cómo prevé que eso se puede mejorar tecnológicamente a futuro aquí? El reciclaje tipo secundario, mecánico secundario, implica que tengamos distintos polímeros mezclados, que no haya la tecnología acá, pero existe. Por ejemplo, en esta planta de Viena, entiendo que todos los plásticos, pero tratan de hacer una separación en la fuente lo mejor posible para no mezclar unos plásticos que funden a muy altas temperaturas, los separan de los que funden a bajas temperaturas. Mejor dicho, hay que tener la tecnología de separación adecuada para poderlos procesar. Porque como decía yo, si uno tiene una temperatura muy alta y otro muy bajito, eso sí no los puedo mezclar, porque este se degrada, entonces me daña el producto final.
Muy buenas noches, mi nombre es Paulina y yo quería preguntarle cuál es su opinión personal, o sea, ¿cuál cree usted que es la solución a esta situación, por ejemplo, de los plásticos para tomarse un tinto, comprar un jugo, comer algo? Si usted cree que es la implementación de otro tipo de polímeros, como mencionó usted, el papel o estos biopolímeros que se descomponen en 80 días, o si usted cree que es más un cambio de hábitos de nosotros, pues como los habitantes de la ciudad, en cargar nuestras propias cosas, nuestro termo, nuestros cubiertos, nuestra coca para empacar No, la comida. creo que biopolímeros a base de almidón pueden ser una sustitución de todos estos vasitos de polietileno y poliestireno. Es decir, implementar la industria de los biopolímeros para todos estos desechables. Eso sería lo ideal. Y tengo otra pregunta, en esa implementación de biopolímeros se estaría implementando el BPA, el bisfenol A, que está presente en muchos plásticos, que está prohibido en varios países y que está muy relacionado pues como con efectos nocivos para la salud. No. La idea es hacerlo, el almidón viene de yuca, viene de la papa, de lo que quieras, entonces sería realmente trabajarle la industria a poder producir eficientemente polímeros a base de algodón y ya están haciendo pitillos, están haciendo vasos y tú ves que si los pones en un tiempo determinado en agua, se va solubilizando porque el almidón es soluble en agua. Muchas gracias. De nada. Doctora, buenas noches. Mi pregunta es, desde tu punto de vista, ¿cuál es el nivel de desarrollo que hay en la industria del reciclaje en Colombia? ¿Cuáles son sus principales retos y cómo podría la academia fortalecer el desarrollo tecnológico de esta industria? Bueno, eso con los recursos de investigación que tenemos ahora, no podríamos decir que la universidad podría implementar, por ejemplo, una fábrica de reciclaje. Yo creo que eso tendría que ser como comentaba ahora, este contacto con Tecnova, con industrias que aprovecharan el conocimiento de los investigadores de las instituciones para que ellos puedan fomentar estas nuevas tecnologías. Buenas noches, doctora. Quería hacerle una pregunta más bien sobre su opinión personal de si vamos en un punto de no retorno, si más bien se recicle, no sé, porcentajes muy altos, 70% de todo el plástico que se produce. ¿Qué tiene sentido eso si pensamos que se calcula que al 2050 van a haber 2.5 billones de personas más? Y la contaminación que produce la creación de nuevos polímeros. ¿Sí tiene sentido reciclar? Yo creo que es urgente que se creen políticas de reciclaje, no solo en Colombia, en todos los países. Es decir, nosotros mismos tenemos que ser conscientes de no echar, por ejemplo, todos estos artículos electrónicos a la basura. Tiene que fomentarse una recolocación, inclusive en las instituciones. Mucha gente tiene y como no sabe dónde llevarlos, yo creo que se implementan políticas y eso lo podría implementar la universidad. Vea, tal día se van a recoger estas cosas y hacerlos llegar realmente a la institución que los puede reutilizar o reciclar. Yo creo que es un llamado, hay que hacer un llamado al gobierno, a las instituciones, porque sí, la contaminación de plástico cada vez es mucho mayor, nadie lo puede negar.